autoridades municipales, vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana, bienvenidos a la tercera edición de Raíces, dentro de las terceras jornadas de etnografía y folclore organizadas por la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana. Las terceras jornadas etnográficas, que ramifican parte del proyecto Raíces 2021, se enmarcan en la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, que dirige la edil doña María Elena Espino Santana, a través de la Escuela Municipal de Música, donde el objetivo fundamental es la difusión y puesta en valor del patrimonio social, cultural, histórico y natural de Canarias. Para nuestra primera intervención en la conferencia de hoy, titulada La música tradicional y popular en las Islas Canarias, los idiófonos, contaremos con la ponencia de don Víctor Batista Velázquez, formado en guitarra clásica, con el profesor Silvestre Álvarez Alemán en Tenerife, y más tarde becado por el Cabildo de Gran Canaria, continuando sus estudios con muchos maestros de la guitarra de talla internacional. Ha sido director de la Escuela Municipal de Música y Danza de Santa María de Guía y de las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas, y asesor de coordinación de las Escuelas de Música y Danza de Canarias, función ejercida desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. En el ámbito de la música popular y folclórica, ha sido director musical del programa Tenderete de Televisión Española y codirector, junto a Pedro Grimón, del programa etnográfico de la Televisión Canaria, Barrancos. Como productor, arreglista e intérprete, ha realizado diversos encargos para campañas institucionales, así como conciertos, producciones y espectáculos. Ha sido director gerente del Organismo Autónomo Municipal de Cultura de la ciudad de Arucas. Durante 22 años llevó la dirección musical y artística del grupo de música popular Locofiones. Actualmente lleva la dirección musical de las agrupaciones Surco y Arado y Facaracas, del municipio de Gáldar, y Labrantes, de Arucas, así como la dirección musical y participación de diversos audiovisuales de contenido musical, etnográfico y artístico, tales como Invencibles, Somos Camino, A Gáldar, Padrón, Mar de Maguas, Altos de Gáldar y Canariona. Para esta edición de las terceras jornadas de etnografía y folclore, Víctor Batista Velázquez va a ser Premio Raíces 2021 por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a una trayectoria musical y artística dedicada a la defensa y expansión de la música popular canaria. Recibamos con un fuerte aplauso a Víctor Batista Velázquez. Gracias, maestro. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en concreto a la Concejalía de Patrimonio de Cultura y Patrimonio Histórico, por esta feliz iniciativa que ya tiene 3 ediciones y que evidentemente va a seguir, uno por interesante y otro por necesaria. Cuando escucho a mi amigo Noé hablando de esa manera tan seria de mi currículum y demás, pues digo, nos estamos haciendo mayores. Cuando empiezan a llegar los premios y demás, digo, bueno, algo está pasando. Pero se lo decía hoy también a la amiga Loli Rivero, creo que era, ¿no? O Loli Pérez, perdón, de Radio Dunas. Y que en realidad uno cuando empieza a caminar y empieza a desarrollar proyectos importantes para uno, lo hace porque quiere, porque le apetece, porque cree que tiene sentido y no miras mucho atrás, salvo cuando tienes que redactar un currículum. Y Dios mío, la vida ha dado para muchas cosas, podía haber dado para más también, y todavía tenemos tiempo para desarrollar muchísimas cosas más. Pero no piensas en los premios y en los agradecimientos. He estado en muchos agradecimientos a mucha gente que ha sido importante para mí y para esta tierra, pero al mismo tiempo se me hace raro. De todas formas, agradecido al municipio, a la iniciativa
Y además decirles que para alguien de Arucas, San Bartolomé no es del todo desconocido, aunque estamos en la otra punta de la isla. Es decirle que en la playa de las Burras veranea la mitad de la gente de Arucas. Y eso es que la gente de Arucas, cuando se cansa de verse en temporada, cuando va al verano, va a seguirse viendo, pero esta vez en bañador. Y bueno, pues grandes capítulos de mi infancia y de mi juventud han pasado por ahí. Mis padres aún hoy en día conservan un apartamento allí y me sigue dando buenos momentos esa playa en este municipio hermoso. Vamos a empezar con una ponencia que la he recortado un poquito para hacérsela lo más ameno posible. Y ¿de qué trata el tema de hoy? Pues de la necesidad que tiene la gente de divertirse incluso cuando no tiene instrumentos musicales a la mano. ¿Qué hacemos? ¿Trajiste el timbre? No. ¿Y la guitarra? Tampoco. Y entonces cantamos igual. Y además nos acompañamos de lo primero que tengamos a mano. Así nació la música. Y así nacieron los primeros instrumentos musicales. No estaban hechos para eso. No sé si ustedes sabrán que uno de los primeros instrumentos musicales fue el propio cuerpo humano, con palmas, cantando, haciendo percusiones, troncos viejos de árboles secos. Y el primer instrumento, un poquito más evolucionado, posiblemente fuera un arco de cazar que, puesto encima de una superficie que tuviera una caja de resonancia, como por ejemplo un tronco, soltaran una cuerda y se escuchó. Y ahí tenemos el primer instrumento de cuerda. Ese instrumento se llama berimbau, todavía se usa muchísimo en muchas tribus de la Amazonía brasileña y es indispensable para los que practican la capoeira, que es esa especie de arte marcial de los brasileños, y se acompañan todavía con ese instrumento. Sigue siendo un arco, pero ha llegado hasta nuestros días, milenios más tarde de haberse inventado, pues como con esa doble función. Entonces, vamos a dar una vueltita primero a lo que yo considero que sería importante tener en cuenta, porque en los instrumentos de Canarias podemos hacer una gran clasificación, que es lo que suelen hacer hoy en día los musicólogos actuales, que son los instrumentos se clasifican en función de cómo suenan. Entonces, aerófono sería un instrumento que funciona por el movimiento del aire. Los membranófonos es por una membrana que se pone en vibración al percutirla, al darle un golpe, bien sea con la mano o con una baqueta, como podría ser, por ejemplo, un pandero, un tambor, y etcétera. Los cordófonos, que son instrumentos de cuerda, ese primer cordófono posiblemente fuera ese berimbau, ese arco. Y los idiófonos. Aquí nos metemos en una especie de juego semántico en donde siempre hemos llamado idiófonos a instrumentos que suenan por vibración de su cuerpo entero. Por ejemplo, si yo cojo un trozo de hierro y le doy un golpe contra esta mesa, suena. Ese instrumento es un idiófono. Una cuchara, suena. Un almirez, suena. Aunque no esté hecho en principio para ser tocado como un instrumento de música. Y por ahí a lo mejor podrán ver que las pistas que les estoy dando, por dónde viene esa clasificación de instrumentos y esa utilización. Cuando no hay otro tipo de instrumentos más evolucionados o más sofisticados, se tira mano de cualquier cosa. Bueno, los idiófonos, y después están los ideáfonos. Este concepto es nuevo, no hace mucho que se está trabajando y a lo mejor quizás si alguno de ustedes son maestros de primaria o incluso de secundaria e imparten música, habrán visto que se puede construir con reciclables o con cualquier cosa instrumentos que suenen y que funcionen y que podamos incluso hasta incorporar en una orquesta, como por ejemplo yo me hago un pandero con chapas. O me hago, por ejemplo, un instrumento que vamos a ver dentro de un poquito que se llama sandunga. El que sepa lo que es, lo reconocerá enseguida, y el que no se va a sorprender de cómo son y cómo suenan esos instrumentos. Después, dentro de los aerófonos de Canarias, teniendo como instrumentos libres, perdón que tengo que poner en marcha esto de acá. Habíamos hablado que los instrumentos libres
dentro de un aerófono podría ser una zumbadera. Eso en Venezuela. Por ahí tenemos uno de sonido, por ahí, no sé si por estará, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, míralo allí. ¿Sabe lo que es un gurrufío? Ah, él sabe lo que es un gurrufío y nosotros le llamamos zumbadera. Lo voy a traer porque lo tengo aquí. Esta es la caja de las esencias. La caja de Pandora. Fíjense, un botón y una cuerda. ¿Han jugado con esto alguna vez? Seguro. No es tan fácil de ponerlo en marcha, porque el instrumento cuando se pone a dar vueltas requiere determinado ritmo que si vas desacompasado no funciona. Este no suena mucho, tendría que hacerle algún otro agujero, pero cuando lo hacen con un trocito de madera y le hacen más agujeros de la cuenta, el aire al pasar por ahí hace un ruido. Y a veces silba. Bueno, pues esto es un gurrufío en Venezuela, ¿o no es verdad? ¿Sí o sí? Ah, me está levantando los pulgares. Bueno, bien. Y aquí no sé cómo le llamarán ustedes. Yo siempre de pequeño le llamé zumbadera. Pues aquí entre los diferentes pueblos a veces hay cosas y nombres que cambian. Bueno, pues esto es un aerófono libre, como el viento. ¿Lo ven ahí? Ese es una fotografía de uno hecho artesano con madera. Y ese suena. Los oboes de hoja. ¿Qué pasa si cogemos una caña de barranco y el cogollo lo quitamos y esa última hoja lo abrimos un poco, lo volvemos a cerrar y nos ponemos en la boca? Suena, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues es un idiófono, es un instrumento que utilizamos nosotros con algo que en principio nació para hacer otra cosa, pero de repente la caña dice, pues sé hacer música, sé tocar. Clarinetes de hoja, la vinagrera y algunos geranios con las hojas las estiramos un poco, nos las ponemos en la boca, soplamos y suena. Los papeles de caramelo. ¿Sí, no? Bueno, pues eso sería un aerófono. Y dentro de la clasificación de instrumentos de Canarias se le podría llamar como una especie de clarinete de hoja. Después tenemos clarinetes de tubo. Les voy a enseñar uno. Ambrosio fue uno de los últimos pastores que en el Tojón de Tejeda se dedicó a hacer, a revivir toda una vida. Estuve en su casa ya hace unos cuantitos años, él ya desgraciadamente falleció, y hacía bailes de taifa en su cueva. La cueva que heredó de sus padres y a su vez de sus abuelos. Y aquello, créanme, cuando uno dice que los bailes de taifa se hacían en cuevas y él me enseñó el sitio donde se bailaba, era una cosa minúscula, que hoy en día cabría el baño y poco más en un apartamento pequeñito, pero ahí decían que entraban los músicos, el mandador, las madres, las niñas y los chicos bailando. Imagina que 2 o 3 parejas y así pidiéndose perdón. Dice Verneau, decía que fue un historiador que llegó a conocer todavía aborígenes canarios acá, que los pastores canarios antiguos eran muy buenos tocando los diferentes pitos y flautas de tambor, de pastores. Y hay de muy diversos tipos. Y que eran capaces de coger cualquier melodía que llegara a sus oídos y ponerse a tocar. Ahora imagínense ustedes un pastor en mitad de Gran Canaria, ya por el año 1500 y pico, 1600, que eso tendría que ser, un vergel. Yo este año he hecho 2 veces el Camino de Santiago. La primera vez llegué muerto y la segunda vez, casi. Pero todavía hay parajes aquí en Gran Canaria, increíbles, ¿no? Pues toda esa zona, un pastor que tiene mucho tiempo libre con un instrumento de esos en las manos durante muchos años practicando, créanme que al final se convierte en un verdadero experto. Pues este clarinete de tubo suena de esta manera. Clarinete de tubo. Y no es más que una caña finita con un corte pequeñito por un lado y se mete entero en la boca para que suene de esta manera. Bueno, esto también es un idiófono. Antes los pastores lo utilizaban para acompañar música. Al final, ya cuando ya no había casi pastores, los viejos entretenían a sus nietos
haciéndolos, pero ya en forma de juguete. Ya no tocaban como tocaban antiguamente, ya no eran tan diestros tocando esos instrumentos, pero se ha conservado, digamos, ese formato precisamente por eso, porque los abuelos enseñaron a sus nietos y esos a su vez, a lo mejor a sus hijos y a sus nietos también, pero ya en formato de juguete. Seguimos mirando aerófonos. Tenemos los pitos. ¿Quién no cogió alguna vez una pipa de melocotón y lo gastó en una acera para que sirviera de pito? Pues bueno, pues eso es un silbato, aerófono. Las flautas de todo tipo. Todas estas flautas, la que les enseñé antes, al final me los puso Ambrosio, me las dedicó todas con un clavo ahí ardiendo y me las dedicó. Bueno, un recuerdo increíble que tengo de él. Pero son todas diferentes y todas suenan bastante bien. Noé, te dejo el reto, porque eso así me lo dijo él, y que es una pena que los grupos folclóricos hoy en día no dediquen un poco también, porque claro, cuando uno quiere comprar instrumentos, tira de los mejores instrumentos del mundo, pero después es que hay un montón de folclore que se puede representar con poquitos elementos y es muchísimo más fiel a cómo se tocaba anteriormente cuando no había posibilidad de instrumentos. Imagínense, antes incluso con la hambruna no todo el mundo podía comprarse un laúd, una bandurria o lo que fuera. El que podía pues la iba pagando, pues bueno, con el sudor de su frente, pero no había artesanos para todos. Entonces, es un reto intentar, ya lo haremos, porque de volver otra vez a utilizar todo este tipo de instrumentos en los grupos folclóricos. Seguimos mirando. Trompas naturales. La trompa natural es el bucio. Un bucio cortado. Yo no sé si se utilizó mucho por esta zona. En la época de langosta, por ejemplo, pues los bucios fueron muy necesarios para ahuyentar con ruido a todas las plagas que venían, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona de Gáldara, hasta no hace mucho, y cuando yo digo no hace mucho, es el siglo pasado, muchos de los que estamos aquí somos del siglo pasado, seguro que sí, y, por ejemplo, cuando sonaba el bucio en una noche de boda, se supone que los amigos del novio se reían de él y no lo dejaban dormir durante toda la noche y tocando el bucio cerca de la casa. También había gente, vendedores de pescado, de verdura y etcétera, que se hacían notar llegando a cualquier pueblo pues tocando el bucio. Yo todavía recuerdo de alguno tocando el bucio que ya venía con su coche, digamos que ya era más moderno, pero él siempre utilizó el bucio y todo el mundo sabía que el pescadero llegaba cuando sonaba el bucio. Y aquí tenemos un instrumento que Noé sabe muy bien, que es un instrumento, digamos, múltiple, es un instrumento de viento porque el elemento que hace sonar el instrumento, pues evidentemente es el fuelle, pero también hace vibrar una membrana y después es accionado por un teclado, o sea que tiene un estudio aparte. Todos estos son los instrumentos aerófonos de Canarias. Y dentro de otros, ¿quién sabe qué es esto? Exacto, es un pájaro de agua, le llaman. Y se utiliza mucho, ahora dentro de poco nos podemos cansar de escucharlo porque se utiliza mucho en el repertorio navideño. Bueno, vamos para allá, seguimos. ¿Qué pasa con los membranófonos? Les dije que eran instrumentos de membrana, que eran como una especie de parche puestos encima de un marco de caja, doble o no, con chapa, sin chapa, pues esos son membranófonos. Los de marco, pues por ejemplo, el pandero. Los de caja, por ejemplo, los tambores. Hay un montón de tipos de tambores en Canarias, un montón. Mirlitones. ¿Alguno sabe lo que es un mirlitón? ¿No? Creo que en el grupo Los Cebolleros, de los viejos cebolleros, había un señor que cuando le tocaba cantar, él no cantaba. Le tocaba cantar Isas y Folía, él se ponía en lista y cuando le tocaba a él, sacaba un peine de su bolsillo, le ponía un papel por fuera y hacía un sonido como los pitos de murga. Bueno, pues ese pito de murga, en español, se le llama mirlitón. Pues había mucha gente que no eran muy duchos, a lo mejor cantando, porque no tenían una gran voz, pero afinaban bien y entonces se echaban sus folías, sus isas o sus malagueñas con ese instrumento. O silbadas. Gente que silbaba muy bien, que también lo hacía. Hoy en día cuesta. Yo creo que tenemos que remontarnos a algunos de los capítulos
anteriores, de hace unos cuantos años, de tenderete para escuchar a alguien que ya tristemente falleció, pero que era muy bueno silbando, y lo llevaron como solista. Y apareció en tenderete como solista, silbando las canciones. Dentro de los instrumentos de cuerda, evidentemente, conocemos un montón. De cuerda pulsada, por ejemplo, la guitarra. De plectro, ¿qué es el plectro? Es la púa, la escamilla, que le decíamos nosotros antiguamente, una escamilla. ¿Tiene una escamilla por ahí? La escamilla es, bueno, una púa. Pues esos son instrumentos de plectro, en donde tenemos la bandurria, un poquito más grande es el laúd, y esta, que viene directamente de la escuela italiana, que es son 8 cuerdas, pero se llama que son de 4 cuerdas dobles, que es la mandolina. En Canarias hay fabricantes de instrumentos que han hecho inventos. A veces porque lo han visto en otros sitios y otros porque ellos mismos querían hacer inventos. La Parranda de los Toledo en La Graciosa tiene un conjunto de instrumentos que es magnífico, y uno de ellos es como una especie de bandolín, es como una mandolina grande de cuerdas triples y suena increíblemente bien. No hay muchas de esas, pero habría que rescatarlas, que no se pierda con ese instrumento. Y después está la cuerda frotada, el violín. ¿Saben que en Lanzarote y en Fuerteventura no había baile si no venía el violín? Podría estar el timple, podría estar la guitarra, podría estar incluso hasta el acordeón, que en Lanzarote se le llama forito, para el forito. Pero si no estaba el violín, porque era el elemento que daba todas las melodías, incluso antes que la púa. Pues hoy en día solo quedan dos personajes mayores en el sur de Fuerteventura que tocan el violín a la manera antigua. Ya cuando mueran, pues habrá que inventar o tocar el violín como se toca hoy en día, pero tristemente habrá desaparecido ya esa manera tan particular que tenían ellos de tocar el violín, que ni siquiera se lo ponían aquí porque para ellos era muy incómodo. Nadie les enseñó cómo era, entonces se lo ponían aquí en el medio del brazo y aquí, como podían, hacían sus melodías. Esa es la cuerda flotada. Y después tenemos el timple. Y uno de los máximos exponentes, ahí lo tienen, el elementillo, que es el Colorado, Domingo Luis Rodríguez Orama. Si se fijan, hay un timple pequeñito justo debajo del interruptor de la luz ahí, que ese timple, en la parte de atrás, ¿saben de qué es, no? Exacto, de calabaza. Pues esos timples de calabaza, algunos de ellos suenan incluso a veces hasta mejor que los timples convencionales. Y aquí tenemos varias, bueno, es el mismo elemento, uno con gorra y otro sin gorra, que tiene 2 tipos de timple. El que ustedes ven a su derecha es el timple normal, tradicional, y el que tienen a su izquierda es la contra del timple, que no es otra cosa sino un timple un poquito más grande, afinado a 1/4 por debajo del timple convencional. Y después tienen ahí al centro, que se ve poquito, un timple que parece una guitarra eléctrica pequeñita. Bueno, pues eso es un timple bajo, un invento actual de hace escasamente 10 años para acá. Bueno, pues seguimos mirando cosas. Ideo y diáfono. Recuerden que les estaba diciendo que un idiófono es si vibra entero el instrumento cuando se le golpea, se le sopla o vibra. Por ejemplo, un triángulo. Un triángulo sería un idiófono. ¿Por qué? Porque cuando yo lo toco, entero el cuerpo suyo se queda vibrando. Y un ideáfono es que yo me busco la vida para que una cosa junto con otra, con esa idea feliz que yo tenga, la junto y genero un instrumento. Bueno, pues vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, entre chocados tenemos piedras que choquen unas con otras, ya hacen su ruido. Yo que veraneé también algunos años en San Andrés, saben que San Andrés es la arena de la playa, curioso, ¿no? Es una turista porque viene en verano y se va en invierno. O sea, en invierno es difícil de creer, pero bueno, de tanta sincronía que tiene la arena también, quería venir a veranear a San Andrés y se acerca a la orilla, las mareas, ¿no? Y después se va en invierno. Entonces, muchas veces en invierno, cuando la marea pega en el Callao, yo me acuerdo de pequeño empezar a practicar oratoria, porque la ola cuando venía me daba tiempo a mí a hacer una frase, por ejemplo, queridos hermanos, se va la ola, se oye,
yo me sentía ahí como si fuera una gran cosa, entre aplauso y aplauso. Claro, solo tenías un poquito de tiempo en lo que la ola venía para que la ola se fuera y te metiera el aplauso. Eso, para aumentar la autoestima, se lo recomiendo, que es lo mejor que hay. La utilización del sonido de este tipo de elementos. Para mí, yo llegué a necesitar a veces incluso ese arrullo para poder quedarme dormido, aunque hay gente que sé que se pone nerviosa. Sacudido. ¿Alguna vez han cogido una vaina de un flamboyant seco? ¿Sí? Bueno, pues ese elemento suena y no hay que hacer nada con él, sino simplemente cogerlo. Y a veces, director, dice, de la concejalía, dice, dame una lista de instrumentos que tenemos que ir a comprar, no sé qué tal, ponme aquí una maraca, un shaker, no sé qué tal, y a lo más tú estás haciendo la lista de cosas y por fuera de la oficina tienes un flamboyant perfecto aquí, con un montón de vainas, que lo único que tienes que hacer es cogerlo y utilizarlo. Para hacer un taller es magnífico. Raspados, por ejemplo, la botella de anís. Es un instrumento y diáfono que es raspado. Punteados, esto no es tan fácil de ver. Cuando antiguamente la gente iba a las acequias a lavar, cuando digo la gente, eminentemente más las mujeres que los hombres. No sé si alguna vez algún hombre se le vio antiguamente lavando en una acequia, no lo sé. Pero bueno, saben que eran las redes sociales de antes, ahí pasaba todo. Y el que no estaba, pues se le criticaba. Dice, tengo que ir a lavar porque si no, entonces me ponen verde. Eso es lo que hay. Pero cuando no había hueco, hay un instrumento, un utensilio que es como una especie de plancha que se cuelga al hombro y que tiene así unas... es ondulado, es metálico y eso... Digo, bueno, no tengo hueco, pero tengo agua por el otro lado antes de estar en el lavadero y entonces yo mientras tengo un hueco en el lavadero o me pongo en cola, yo voy intentando lavar la mía. Bueno, pues ese instrumento con dedales, aquí se utilizó poquito, en Centro Europa mucho y no les digo nada en la música country, en Norteamérica, que con dedales se ponen así como si fuera a trabajar con un timple y eso suena un montón. Para acompañar es magnífico. Y después de acompañamiento múltiple, les voy a enseñar la joya de la corona. Bueno, esto de acá es un instrumento que se ha utilizado más en Tenerife que aquí, pero que es una sandunga, pero esto es una sandunga de concierto. Bueno, de concierto lo digo porque el señor que me la regaló tuvo mucho primor en hacerle todos los detalles, como si fuera una especie de violonchelo, de poner la lata, de hacerle aquí una estrella, aquí una lira, aquí la isla de Gran Canaria y dentro el pino, porque este señor es de Teror, pero vive en Arafo desde hace más de 40 años y allí fue donde aprendió a hacerlas y hoy en día es si no de los pocos, de los más esmerados y los mejores que se dedican a hacerle. Está jubilado hace tiempo y entonces hace sandungas, las vende o las regala. En este caso me las regaló. Sepan que si van, por ejemplo, al Museo de Instrumentos Tradicionales de los Sabandeños en Tenerife, pues tienen una precisamente de él también. Pero antiguamente, antes de que existiera, porque saben que las latas son relativamente recientes, antes, por ejemplo, el aceite se iba a comprar directamente, tú llevabas el recipiente, que no existían las latas, y ahí te lo ponían con unos medidores y te iban dando la presión para que tú lo compraras. Pues esto suena así. Voy a ponerme por aquí, a ver si no mato a nadie. Una polca. Esto forma una bronca en cualquier sitio que quiera. Yo he ido algunas veces de romería con él y cuando me meto una parranda, a la hora de irme no me dejan ir. ¿Y no te vayas? Pues claro, porque la alegría que tiene, incluso para otro tipo de música, por ejemplo, más moderna. Vamos a ir, por ejemplo, al Carnaval de Río de Janeiro. Se puede levantar y bailar si les apetece.
Es un instrumento magnífico, en desuso. Esto solo, no es, suple a la mitad de los... ¿Cuántos percusionistas tienes allí? Con uno solo tienes... Bueno, yo también. Para que reduzca vas a hacer un ere con los tuyos. Sandunga es un idiófono, perdón, un ideáfono, porque lo que he hecho es coger un montón de cosas y construir yo mi propio instrumento. La chapa esta jamás pensó... Bueno, sí, las chapas de cerveza sí pensaron que iban a estar en una fiesta, pero de otra manera. Pero nunca pensaron que iban a formar parte de un instrumento, ¿verdad? Y la lata tampoco, ni esta vara, ni lo tal. Genial. Después, de todas formas, se los dejo por aquí por si alguno quiere verla más de cerca, para construirla. Los que tengan nietos, nietas, o si no, para uso personal, fantástico. Facilito de hacer y forma la fiesta donde quiera que vayan. Bueno, pues eso es un instrumento de acompañamiento múltiple. Y después hay otros, como por ejemplo... por ejemplo, las palmas, los dedos, los ajijides, la gente cuando dice ¡mío! Lo que está es metiendo elementos percusivos y de animación a sus músicas. Nosotros vamos a hacer ahora un pequeño juego. Yo les voy a dar un sonido y ustedes me van a decir si es o no un idiófono y cuál es. Esto suena así. Una manera que tenemos nosotros de intentar llegar más o menos a la solución es ver a qué suena. Cristal, madera, metal... Metal más bien, ¿no? ¿Y alguien sabe qué puede ser? Un triángulo. Ah, ¿y por qué le dicen almiré? ¿Y el mortero no es...? Ah, sí, yo también hago la distinción. Almiré a los de metal y, bueno, evidentemente, este es el instrumento y este es el nombre. Pues venga, vamos a escuchar otro, a ver qué tal están. Este es facilito, pero tiene un nombre aquí muy conocido y no es tan fácil que sepan cuál es el nombre que se le da en la península. Es un instrumento raspado, no parece que sea de metal ni de... ¿verdad? Parece más bien como de madera, suena un poquito más cálido. ¿Qué podría ser? ¿Una concha me dijeron por ahí? No, pero otro dijo... Exactamente, una huesera. Ahora dice que está prohibida las de hueso de verdad. Bueno, se puede hacer con hueso de suegra. Las que se venden por ahí ahora mismo son de resina, son plásticas. En la península se les llama arrabel. Lo hemos cantado un montón de veces, pero no sabíamos qué era eso. El cata tumba 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 con sombreros y sonas cata tumba tumba cata tumba 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 cata tumba, ¿no? Cuando dice nota cata y arrabel, a saber lo que hemos estado diciendo nosotros. Pero ese villancico termina con no sé qué y arrabel. Pues este es el arrabel. Ahí en península se le llama arrabel. Y evidentemente aquí es una huesera. Vamos a escuchar otra cosita. Vale, se están quedando en evidencia. Enseguida son... Eso sí lo conocen, ¿no? Eso lo reconocen fácilmente. ¿Por qué será? Evidentemente las botellas estas bonitas han servido siempre para acompañar sobre todo el repertorio navideño. Pues bueno, una botella de anís. O de ron Areuca, yo tengo que hacer propaganda de mi pueblo. No todas las del ron, pero las del añejo, sí. A ver qué tal suena esto. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! Uno de nuestros mejores investigadores se llama Palmeros, se llama Talio Noda. Y uno de los primeros sitios donde fue a dar clase fue precisamente aquí en Gran Canaria, en Teror. Y él se traía unas grabaciones de este instrumento, que evidentemente son cencerros, claro. Y se traía unas grabaciones de cencerros, y entonces les decían a sus alumnos, se lo ponía, ¿qué son? Y tal cual. Y él decía, bueno, estos son unos cencerros de cabra y tal cual. Y entonces los chiquillos se les reían. ¡Ja, ja! Bueno, son cencerros de cabra, y ellos, ¡ah, que no, maestro! Tal. Resulta que los chiquillos eran, en esa época, de un ambiente muy rural,
y distinguían los cencerros de cabra de los de las ovejas. Los diferentes rebaños tienen diferentes cencerros y dentro de los rebaños el pastor los afina. ¿Para qué? Para cuando él está de noche y el ganado está para aquí para allá, él identifica dónde están los que van a la punta delante del rebaño, los que no, tal. Y enseguida, él solo con escuchar tiene, y cerrando los ojos, tiene un panorama de cómo va su orquesta, de cómo van sonando esos cencerros. ¿Y cómo se afinan? Pues se le llama badajo a la parte esa que va dentro del, que es un trocito de madera dura, que va golpeando la campana de metal, y entonces si le quitas mucho, pues va sonando, pues bueno, más o menos así. Estos son los míos haciéndome el boicot, diciendo termina ya que nos tenemos que ir para Uca. Entonces, entre más finito está el badajo, más agudo suena, ¿no? Entonces ellos así van dándole un poquito afinando para identificar a los diferentes animales. Yo con esto siempre a los chiquillos, a ustedes no, pero a los chiquillos les hago una broma, y es que ¿cómo sabe el pastor cuántas ovejas o cuántas cabras tiene de un vistazo solo en el campo? Los chiquillos dicen grandes cosas. Yo le digo que siempre que lo más fácil es contar las patas y dividirlas entre 4. Pero ustedes sí lo cogen, los chiquillos no siempre lo cogen. Vamos a escuchar otra cosita. Esta no es una zambomba. Zambomba, ¿qué es una zambomba? Suena caja. Esta es la sandunga más antigua de la que se tiene conocimiento. Está en un museo de instrumentos tradicionales en la península y fíjense que no tiene, evidentemente, lata de aceite, porque es tan antigua que no está. Entonces, esa como suena, es una grabación bastante antigua también, y lo que suena es el palo y unos hierros que tiene por ahí, pero que son unos hierros que están tan oxidados y así que en realidad no suenan metálicos. Bueno, pues esto es, evidentemente, una sandunga, como la que yo les enseñé, pero la mía más bonita. Seguimos escuchando. Esta es más fácil, ¿eh? Sí, lo que es comer y beber, la botella de anís y las lapas enseguida o sea, tienen el oído afinadito. Pues sí, lapas. Se han encontrado en un lapero antiguo unas chácaras hechas de lapas, o sea que eran unas lapas en donde se les hicieron unos cortes, eran unas lapas grandes, unos cortes donde se pasaba el cordel y se tocaban así en la mano también. Normalmente la lapa se toca se toca libre. Cuando este taller lo hago con chicos, pues me traigo un montón de lapas y se trabajan. Estas, de todas formas, es difícil encontrarlas, porque están normalmente en paro biológico, está prohibido cogerlas, y las que se cogen no son tan grandes como estas, pero suenan. Un entretenimiento genial. Ya los veo mañana encargando paellas en todos sitios, pero un entretenimiento genial. Aprender no es tan difícil y se meten en cualquier sitio y en cualquier lugar que vayan a cantar, no hace falta que venga el del timple ni el de la guitarra, se ponen a trabajar una polca o una isa, o más lento, una folía. Hay un personaje en Lanzarote que se llama Antonio Corujo, que hace la obra entera de Víctor Fernández Gopar, que son un montón de coplas, y se acompaña nada más que con las lapas. Antonio Corujo, que él era barbero de profesión y era genial, porque tú ibas a afeitarte a lo mejor allí, y entonces en mitad, como tú le preguntaras, oye Antonio, y no sé qué tal cual, bueno, te tenía afeitado hasta aquí, y entonces en ese momento dices, sí, te lo cuento. Y entonces cogía las lapas y tú estabas con esto blanco, esto afeitado y esperando por que terminara, y tenía cuerda para rato. A lo mejor podía salir a las 2 horas de allá diciendo, por favor Antonio, termina de afeitarme que tengo prisa. Antonio Corujo todavía vive y es uno de los imprescindibles de Canarias. Seguimos. Esto suena.
Ahí ya la teoría mía de que el buen comer y el buen tal, no. Dieron con todo, pero no con las cucharas. Ah, lo dijeron por ahí. Ah, pues mira, un punto más. Bueno, esto normalmente se coge y encima. Es facilito de tocar también, cualquiera tiene cucharas en casa. Estas están fregadas, se lo juro por Dios. Porque si no, no suenan igual. Pues esto evidentemente eran unas cucharas. Y seguimos mirando cositas. Si antes escuchamos un idiófono en un material, ahora lo vamos a escuchar en otro. Si aquello era un almirez, esto es un mortero. Después de fregar, el almirez huele de una manera y el mortero otro. Ese olor a ajo no hay quien se lo quite, a la madera. Suena de una manera distinta y este es el mortero. Seguimos escuchando. Hay un detallito que si conocen las fiestas tradicionales de Tenerife, es posible que hayan escuchado esto alguna vez. Resulta que en un pueblo del norte de Tenerife hay un chico que el día de la fiesta se levanta con un instrumento y llama al campanero, al que se dedica a tocar la campana. Y entonces sacan una cuerda desde el campanil hasta la calle para que el que toca la campana pueda tocarlo desde la calle. Y el que viene con el otro instrumento se pone al lado y hacen una fiesta. Y no hay más, o sea, no hay orquesta, no hay grupo en ese momento, claro, no hay grupo folclórico, no hay banda, no hay más que eso. Y la gente se pone a bailar por fuera al son de la campana y el otro instrumento que suena por debajo de la campana, que se los voy a poner otra vez porque seguro que antes les pasó desapercibido. ¿Lo han visto? ¿Lo escuchan? Debajo de la campana. ¿Otra vez? Espérate que me fue para atrás. Y quiero que lo escuchen. Es un tambor, exacto. Es un tambor así, de caja, de madera, y entonces el de tambor va y el de madera. Esto es ¿alguien sabe? ¿Ha estado en esta fiesta alguna vez? ¿Sabe qué municipio es? Se come buen pescado, ¿eh? Deberían ir. Buenavista del Norte. En Buenavista del Norte se hace esta fiesta una vez al año. Y siguen. Bueno, y esta ya se lo dije antes. Si están recién casados y esto suena por la noche, ¿recuerda alguien qué era esto dentro de los aerófonos? Se lo dije antes, es una trompa natural, Tanto suspendido. El bucio. Bueno, y otro de los idiófonos, yo creo que más característicos, quizás no de esta isla, pero de otra sí. El silbo. Y este señor que aparece por aquí es Isidro Ortiz, que es el que ideó el sistema para enseñar silbo a los niños. Saben que el lenguaje del silbo es un lenguaje sustitutivo porque lo que hace es sustituye todas las consonantes nuestras que tenemos con 2 o 3 y todas nuestras vocales también con 2 o 3. A que si yo les digo que ustedes son capaces de entender a un gangoso, a una persona que no habla sino un poquito, alguien que hable así, se le entiende. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, por el contexto de lo que está hablando. Y segundo, porque lo que está es sustituyendo con pocas sílabas y pocas vocales un lenguaje completo. Pues en el silbo está la P, T, la Ch, la K, y después dependiendo de los terminales y los finales, lo que hacen es interpretar, según el contexto, cuál es la frase o la palabra que queremos decir. Bueno, en este caso, Isidro Ortiz dice barrancos. Barrancos, escuchen. Barrancos, porque le pedimos que hiciera eso para antes lo dijo Noé, una serie de televisión española, de televisión canaria, que yo hice con Pedro Grimón, que estuvimos por toda Canarias rescatando todo este tipo de instrumentos. Bien, vamos a terminar con una parte que es también igual de lúdica, hablando de
Bien, tenemos los sonidos, podemos hacer música con poquitos elementos y rudimentarios, pero claro, nos falta saber qué tocar. Entonces, para saber eso, los percusionistas tienen siempre claro que necesitamos ir buscando pulsos de 2 tiempos. 1, 2, 1, 2. ¿Para qué se utilizan los tiempos de 2? ¿Para bailar o para desfilar? Los de 3, como una isa, por ejemplo. Los de 4, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1. O combinados. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Cómo se puede combinar un ritmo. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar canciones que tienen 2 pulsos. Por la introducción, todo un grupo que se llamó Los Hijos de la Noche, de Galdar, de mitad del siglo pasado. Esta era la música que sonaba en las cuevas, en los bailes de taifa y en muchas serenatas. Es fácil de bailar, ¿verdad? 1, 2. Pues esos pasodobles se bailan muy bien porque dicen que nosotros descendemos del mono, por eso tenemos 2 piernas. Si llegamos a descender del pulpo, la música hubiera sido otra cosa. Bueno, pues ahí tenemos el pasodoble. Vale, vamos a escuchar otro, de 2 tiempos también, de 2 pulsos. El de 2 tiempos ven que es más alegre. Entonces, en vez de ser un pasodoble, sirve para otra cosa, que es para desfilar. Entonces nosotros le llamamos pasacalle. ¿Vale? Es del mismo grupo ese. Vamos a escuchar ritmos de 3. Por ejemplo, este. 1, 2, 3, 1. Espérate porque no veo el cursor aquí. A ver, ahora. Aquí, perdón. Ahora, se me había ido el cursor. Vale, eso era una isa. ¿Qué tema es? Es de 3 tiempos y una folía. Pero le puse un asterisco porque en algunos sitios esta folía no es siempre de 3 tiempos. Lo vamos a ver después. Este es el claca. Vamos a escuchar otro temita. Identifican, ¿no? ¿Qué tema es? Una. Muy bien, una malagueña. También es a 3 tiempos. Es fácil, ¿no? 1, 2. Tenemos ahora Gran Canaria y muchas y preciosas. ¿Qué son? Sí, señor, mazurca. 1, 2, 3. 3 puntos. ¿Y esto qué es? Ah, sí, se me cruzó una. Yo estaba intentando escuchar. Esta es de acá. Exacto, Aires de Lima. Oye, están empollados, los tienen buen profesor aquí, ¿no? A ver qué tal suena esto. Un tajaraste a veces se marca. Sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, a 2, aunque lo más correcto es
música, parte fuerte. 2. Este es el Tajaraste del Niño, que dentro de poco sonará para Navidad. Muy bien, oye, son unos empollones ustedes. Tremendo. Bueno, vamos a escuchar algunos de 4 pulsos. Las evidentes. ¿Cómo se llama esta? ¿Sería una? Claro, pero si ya llegan ahí donde dice esta es la polca mazurca, y dice, vale, pues. Vale, las berlinas también tienen, se acompañan de A4. Vamos a ver qué es esto. La berlina. Esa es la herreña, muy bien. Y esto es. Eso es el siote o chotis. ¿Saben que todas estas músicas vinieron de Centro Europa? Son de las últimas aportaciones así grandes al folclore de Canarias y son bailes bastante palaciegos. Quiero decir que era de gente de alcurnia. ¿Y por qué esta música llegó al pueblo? Por una curiosidad, y es que antiguamente el pueblo tenía pues sus músicas y la gente de alcurnia podía pagar a sus músicos, tenían otro tipo de músicas que eran más de Centro Europa. Pero resulta que durante un tiempo las clases sociales, la nobleza empezó a perder dinero, y los burgueses empezaron a ganar dinero. Entonces los burgueses que querían hacer fiestas como los nobles. Entonces, ¿qué hacían los nobles? Prestarle a sus músicos. Entonces en ese momento se juntó la música palaciega con la gente del pueblo. Evidentemente no con toda la gente del pueblo, con la gente que tenía más riqueza, pero a partir de ahí ya empezó a formar parte del folclore nuestro. Bueno, pues es verdad que son los pasacatres, las berlinas, los siotes y tal. Vamos a escuchar esto a ver qué es. España, la mano a la cintura para empezar. España, agárrate Juana para bailar. Esta es de la rondalla de Tetín y es también un chotis majorero. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los ritmos combinados. Vamos a intentar marcar los 3 tiempos de este tema, que es una folía. De momento vamos bien. Está el tormento cantando. Mira. 4 tiempos en ese tiempo. 3 otra vez. Esto es lo que va a pasar ahora. 2, 3, parece que ahora. Y 4 tiempos y 3 otra vez. Claro. ¿Dónde se hacía esto? Bueno, esto se hacía mucho antiguamente o con gente que no sabía muy bien cantar o porque lo cantaban así. En Gran Canaria se cantaban folías a 3 y 4 tiempos, pero todavía se conserva mucho arraigado en la zona del noroeste de Gran Canaria, lo que es Galdar y Eguía, y se les llaman folías antiguas de Galdar. Por eso les llamamos de sonido, de ritmo combinado. Bueno, pues ahora vamos a hacer y vamos a terminar un poquito buscando los pulsos. Yo le voy a poner una música y ustedes me van a decir cuántos pulsos tiene y qué es. ¿Qué es? ¿Y cuántos pulsos? ¿Cuánto? No oigo. 3. Ya, claro, donde hay 3 hay 2. Pero de 3. Esta es, evidentemente, la Isa del 1. ¿Y por qué se le llama la Isa del 1? Muy bien, porque está en sol, porque cuando pones sol en la guitarra parece un 1. Por eso le llaman. Antiguamente no sabían de nombre, de acorde. Entonces decían, por el 1, por el 3, por el 5, por el 6, por el 7, por el tal. Entonces ellos, según les pareciera a ellos que hacían el dibujo, pues hacían les ponían los nombres a las tonalidades. A ver, ¿de qué es esta? Esto parece que es para desfilar, ¿no? ¿Cuántos tiempos? 2, y es que es un... Exacto. Podía hacer un paso doble y como es rápido te sirve de pasacalle también. Precioso. Vamos a ver otra cosa. ¿Esta de qué es?
4. ¿Y qué, De uno que vino de afuera. A ver si alguien me dice. Una berlina majorera, sí, pero por ahí hay gente de grupo folclórico, no me vale, Juan Miguel, no me sirve. Exacto, berlina majorera, y es de 4 tiempos. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Saben lo que es, no? Son unos aires de Lima y se acompañan a ¿cuántos pulsos? ¿No? Solo hemos identificado algunos aires de Lima, uno en concreto que el Lothar Siemen dice, después lo tocaremos, lo escucharemos cuando le toque el turno a Facaraca. Unos aires de Lima que parecen más un punto cubano que otra cosa. Entonces ella clan, 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 parece que se lleva a otro aire. Pero estos aires de Lima casi siempre, antiguamente, no eran acompañados con instrumentos. Se cantaban casi todos siempre a capela. Estábamos empaquetando, o estábamos en un velorio de paridas, o estábamos trabajando en el campo, y era cuando la gente se acompañaba con estas músicas para tocar. Bueno, estamos terminando. Yo, a partir de aquí, darles una vez más el agradecimiento a que nos hayan invitado, tanto a la charla como al Grupo Facaraca, y muchísimo, muchísimo a que pues bueno, hayan pensado en mí para ese reconocimiento, que les confieso que todavía me siento incómodo con ese tipo de agradecimientos, pero la verdad que me hacen muy feliz y me dan sobre todo pues muchas ganas de seguir trabajando. Sepan que esta persona, mitad de Arucas y mitad de Gáldar, pues es también parte, un poquito, por lo menos su historia también de San Bartolomé, sobre todo por la parte de la costa, en esa playa de las Burras, y que estaré aquí pues para acompañarlos a ustedes o a mis ahijados, que son el grupo folclórico Umiaya, que también me hicieron ese honor de venir a apadrinarlos, y lo que pasa es que hace tiempo que no me piden la bendición, vamos a decir, ¿por qué? A ver por qué. Bueno, termino con gracias. Con esta última música, a saber cuántos pulsos tiene esto. Bueno, esto no es ni de 2 ni de 3. Este es cuando el canario tiene el pulso para la fiesta. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos ahora en un ratito con Facaraca. Gracias, Noé. Gracias a la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico. Gracias, San Bartolomé, y hasta que ustedes quieran. Nos vemos. Gracias. También lucharon los guanchíes.